E igual mc2. Muestra cómo una partícula con masa posee un tipo de energía en reposo, distinta de las clásicas energía cinética y energía potencial. La relación masa-energía se utiliza comúnmente para explicar cómo se produce la energía nuclear. Midiendo la masa de núcleos atómicos y dividiendo por el número atómico, se puede calcular la energía de enlace atrapada en los núcleos atómicos. Paralelamente, la cantidad de energía producida en la fisión de un núcleo atómico se calcula como la diferencia de masa entre el núcleo inicial y los productos de su desintegración, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Relatividad general. Artículo principal. Teoría general de la relatividad. En noviembre de 1915, Einstein presentó una serie de conferencias en la Academia Prusiana de las Ciencias en las que describió la teoría de la relatividad general. La última de estas charlas concluyó con la presentación de la ecuación que reemplaza a la ley de gravedad de Isaac Newton. En esta teoría todos los observadores son considerados equivalentes y no únicamente aquellos que se mueven con una velocidad uniforme. La gravedad no es ya una fuerza o acción a distancia, como era en la gravedad newtoniana, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. La teoría proporcionaba las bases para el estudio de la cosmología y permitía comprender las características esenciales del universo, muchas de las cuales no serían descubiertas sino con posterioridad a la muerte de Einstein 51. La relatividad general fue obtenida por Einstein a partir de razonamientos matemáticos, experimentos hipotéticos, Gedanken experiment, y rigurosa deducción matemática sin contar realmente con una base experimental. El principio fundamental de la teoría era el denominado principio de equivalencia. A pesar de la abstracción matemática de la teoría, las ecuaciones permitían deducir fenómenos comprobables. El 29 de mayo de 1919, Arthur Eddington fue capaz de medir, durante un eclipse, la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del Sol, una de las predicciones de la relatividad general. Cuando se hizo pública esta confirmación, la fama de Einstein se incrementó enormemente y se consideró un paso revolucionario en la física. Desde entonces la teoría se ha verificado en todos y cada uno de los experimentos y verificaciones realizados hasta el momento 52. A pesar de su popularidad, o quizás precisamente por ella, la teoría contó con importantes detractores entre la comunidad científica que no podían aceptar una física sin un sistema de referencia absoluto. Estadísticas de Bose-Einstein. Artículo principal. Estadística de Bose-Einstein. En 1924 Einstein recibió un artículo de un joven físico indio, Satyendranath Bose, denominado la ley de Planck y la hipótesis del cuanto de luz, describiendo a la luz como un gas de fotones y pidiendo la ayuda de Einstein para su publicación. Einstein se dio cuenta de que el mismo tipo de estadísticas podían aplicarse a grupos de átomos y publicó el artículo, conjuntamente con Bose, en alemán, la lengua más importante en física en la época. Las estadísticas de Bose-Einstein explican el comportamiento de los tipos básicos de partículas elementales denominadas bosones 53. Debate Bohr-Einstein. Esta sección es un extracto de Debate Bohr-Einstein-Dittar. Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Niels Bohr con Albert Einstein en casa de Paul Ehrenfest en Leiden, diciembre de 1925. La foto es todo un estudio de caracteres, el empírico y el teórico. El debate Bohr-Einstein era un nombre popular dado a una serie de amistosas discusiones públicas entre Albert Einstein y Niels Bohr acerca de la física cuántica. Sus discusiones son muy recordados debido a su importancia en la filosofía de la ciencia. El sentido y significación de estos debates son escasamente comprendidos, pero su gran importancia fue tenida en cuenta por el propio Bohr y escrita en su artículo Discusiones con Einstein sobre los problemas epistemológicos en la física atómica, publicados en un volumen dedicado a Einstein. La posición de Einstein con respecto a la mecánica cuántica es significativamente más sutil y de mente más abierta que lo que ha sido a veces presentado en los manuales técnicos y artículos científicos populares. Sus poderosas y constantes críticas a la mecánica cuántica obligaron a sus defensores a aguzar y refinar su comprensión acerca de las implicaciones filosóficas y científicas de sus propias teorías. La teoría de campo unificada. Einstein dedicó sus últimos años a la búsqueda de una de las más importantes teorías de la física, la llamada teoría de campo unificada. Dicha búsqueda, después de su teoría general de la relatividad, consistió en una serie de intentos tendentes a generalizar su teoría de la gravitación para lograr unificar y resumir las leyes fundamentales de la física, específicamente la gravitación y el electromagnetismo.
En el año 1950, expuso su teoría de campo unificada en un artículo titulado sobre la teoría generalizada de la gravitación on the Generalized Theory of Gravitation, en la revista Scientific American. Aunque Albert Einstein fue mundialmente célebre por sus trabajos en física teórica, paulatinamente fue aislándose en su investigación, y sus intentos no tuvieron éxito. Persiguiendo la unificación de las fuerzas fundamentales, Albert ignoró algunos importantes desarrollos en la física, siendo notablemente visible en el tema de las fuerzas nuclear fuerte y nuclear débil, que no se entendieron bien sino después de 15 años tras la muerte de Einstein, cerca del año 1970, mediante numerosos experimentos en física de altas energías. Los intentos propuestos por la teoría de cuerdas o la teoría M, evidencian que aún perdura su ímpetu para conseguir demostrar la gran teoría de la unificación de las leyes de la física 54. Actividad política. La causa sionista. Einstein y Elsa arribando a Nueva York junto con los líderes sionistas de la World Zionist Organization en 1921. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial empujaron a Einstein a comprometerse políticamente, tomando partido. Sentía desprecio por la violencia, la bravuconería, la agresión y la injusticia. 55. Originario de una familia judía asimilada, Einstein advirtió la crecida del antisemitismo durante la Primera Guerra Mundial y abogó parcialmente por la causa sionista. 56. Einstein fue uno de los miembros más conocidos del Partido Democrático Alemán, DDP. Entre 1921 y 1932 pronunció diversos discursos, con el propósito de ayudar a recoger fondos para la colectividad judía y sostener la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en 1918, y como prueba de su creciente adhesión a la causa sionista. Sin embargo, aunque estaba a favor de que Palestina fuese un hogar para los judíos, tal y como afirmaba la Declaración Balfour, estaba en contra de la creación de un Estado judío. Así, en enero de 1946, en una declaración ante el Comité Anglo-Americano de Investigación que interrogó a varias personalidades sobre la creación de un Estado judío, Einstein dijo: "La idea de un Estado judío no coincide con lo que siento, no puedo entender para qué es necesario. Está vinculada a un montón de dificultades y es propia de mentes cerradas. Creo que es mala". 57. Einstein abogó por un Estado binacional donde judíos y palestinos tuvieran los mismos derechos. 58. Nosotros, esto es, judíos y árabes, debemos unirnos y llegar a una comprensión recíproca en cuanto a las necesidades de los dos pueblos, en lo que atañe a las directivas satisfactorias para una convivencia provechosa. 59. Con el auge del nazismo en Alemania, Einstein dejó su país y decidió residir en Estados Unidos. 56. Un grupo de enemigos de sus teorías en la Alemania nazi creó una asociación en su contra, e incluso un hombre fue acusado de promover su asesinato. Además, se publicó un libro titulado 100 autores en contra de Einstein, 60, ante el cual Einstein se limitó a decir: ¿por qué 100? Si estuviera equivocado, bastaría con uno solo. 61. El Estado de Israel se creó en 1948. Cuando Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel y viejo amigo de Einstein, murió en 1952, Abba Eban, embajador israelí en Estados Unidos, le ofreció la presidencia. Einstein rechazó el ofrecimiento diciendo: "Estoy profundamente conmovido por el ofrecimiento del Estado de Israel y a la vez apenado y avergonzado por no poder aceptarlo. Durante toda mi vida he tratado con cuestiones objetivas, por lo que carezco de la actitud natural y de la experiencia para tratar como es debido con la gente y para desempeñar funciones oficiales. Soy el más afligido por estas circunstancias, porque mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi vínculo humano más fuerte, desde que tomé plena conciencia de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo". La causa socialista. En mayo de 1949, Monthly Review publicó, en Nueva York, un artículo suyo titulado ¿Por qué el socialismo? 62, en el que reflexiona sobre la historia, las conquistas y las consecuencias de la anarquía económica de la sociedad capitalista, artículo que hoy sigue teniendo vigencia. Una parte muy citada del mismo habla del papel de los medios privados en relación con las posibilidades democráticas de los países. La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas, y en parte porque el desarrollo tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas.
El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso en una sociedad organizada políticamente de forma democrática. Esto es así porque los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados quienes, para todos los propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los representantes del pueblo de hecho no protegen suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la población. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Albert Einstein, y socialismo. 63. La causa pacifista. Albert Einstein con Roberto Oppenheimer en 1947. Albert Einstein fue un pacifista convencido. En 1914, 93 prominentes intelectuales alemanes firmaron el Manifiesto para el Mundo Civilizado para apoyar al Kaiser y desafiar a las hordas de rusos aliados con mongoles y negros que pretenden atacar a la raza blanca, justificando la invasión alemana de Bélgica. Pero Einstein se negó a firmarlo junto con otros 3 intelectuales, que pretendían impulsar un contramanifiesto, exclamando posteriormente, 64. Es increíble lo que Europa ha desatado con esta locura. En estos momentos uno se da cuenta de lo absurda que es la especie animal a la que pertenece. Albert Einstein. Durante la Segunda Guerra Mundial, Einstein renunció parcialmente al pacifismo proponiendo a los Estados Unidos que fabricasen una bomba nuclear antes que la Alemania nazi, pero advirtió públicamente sobre los peligros de una guerra nuclear y proponía el control internacional de dichas armas. 56. En 1939 se produce su más importante participación en cuestiones mundiales. El informe Smith, aunque con sutiles recortes y omisiones, narra la historia de cómo los físicos trataron, sin éxito, de interesar a la Marina y al Ejército en el proyecto atómico. Pero la célebre carta de Einstein a Roosevelt escrita el 2 de agosto fue la que consiguió romper la rigidez de la mentalidad militar. Sin embargo, Einstein, que siente desprecio por la violencia y las guerras, es considerado el padre de la bomba atómica. 65. En plena Segunda Guerra Mundial apoyó una iniciativa de Roberto Oppenheimer para comenzar el programa de desarrollo de armas nucleares conocido como Proyecto Manhattan. En su discurso pronunciado en Nueva York, en diciembre de 1945, expuso: en la actualidad, los físicos que participaron en la construcción del arma más tremenda y peligrosa de todos los tiempos, se ven abrumados por un similar sentimiento de responsabilidad, por no hablar de culpa. Nosotros ayudamos a construir la nueva arma para impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que dada la mentalidad de los nazis, habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. Hay que desear que el espíritu que impulsó a Alfred Nobel cuando creó su gran institución, el espíritu de solidaridad y confianza, de generosidad y fraternidad entre los hombres, prevalezca en la mente de quienes dependen las decisiones que determinarán nuestro destino. De otra manera, la civilización quedaría condenada. Einstein. Hay que ganar la paz, 1945. 66. Einstein impulsó en 1955 el conocido Manifiesto Russell-Einstein, un llamamiento a los científicos para unirse en favor de la desaparición de las armas nucleares. Este documento sirvió de inspiración para la posterior fundación de las conferencias Pugwash, que en 1995 se hicieron acreedoras del Premio Nobel de la Paz, Ética y Religión. Estatua de Albert Einstein en la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades. Einstein se declaró agnóstico, y en ocasiones se declaró también ateo, aunque algunos historiadores niegan este extremo. 67. En cierta ocasión, en una reunión, se le preguntó a Einstein si creía o no en un dios, a lo que respondió: creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del universo. 56. Dijo que creía en el Dios panteísta de Baruch Spinoza, pero no en un Dios personal, una creencia que criticó. 56, 68, 69. Einstein distingue 3 estilos que suelen entremezclarse en la práctica de la religión. El primero está motivado por el miedo y la mala comprensión de la causalidad y, por tanto, tiende a inventar seres sobrenaturales. El segundo es social y moral, motivado por el deseo de apoyo y amor. Ambos tienen un concepto antropomórfico de Dios. El tercero, que Einstein considera el más maduro, está motivado por un sentido de asombro ante la naturaleza. 70. En una carta a la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de la Fe Judía, en 1920, les escribe: ni soy ciudadano alemán, ni hay nada en mí que pueda definirse como fe judía.
Pero soy judío y estoy orgulloso de pertenecer a la comunidad judía, aunque no los considero en absoluto los elegidos de Dios. 71. Estatua de Einstein en el Parque de las Ciencias de Granada, obra de Miguel Barranco. Una cita más larga de Einstein aparece en Science, Philosophy, and Religion, a Symposium, Simposio de Ciencia, Filosofía y Religión, publicado por la Conferencia de Ciencia, Filosofía y Religión en su relación con la forma de vida democrática. Cuanto más imbuido esté un hombre en la ordenada regularidad de los eventos, más firme será su convicción de que no hay lugar, del lado de esta ordenada regularidad, para una causa de naturaleza distinta. Para ese hombre, ni las reglas humanas ni las reglas divinas existirán como causas independientes de los eventos naturales. De seguro, la ciencia nunca podrá refutar la doctrina de un Dios que interfiere en eventos naturales, porque esa doctrina puede siempre refugiarse en que el conocimiento científico no puede posar el pie en ese tema. Pero estoy convencido de que tal comportamiento de parte de las personas religiosas no solamente es inadecuado sino también fatal. Una doctrina que se mantiene no en la luz clara sino en la oscuridad, que ya ha causado un daño incalculable al progreso humano, necesariamente perderá su efecto en la humanidad. En su lucha por el bien ético, las personas religiosas deberían renunciar a la doctrina de la existencia de Dios, esto es, renunciar a la fuente del miedo y la esperanza, que en el pasado puso un gran poder en manos de los sacerdotes. En su labor, deben apoyarse en aquellas fuerzas que son capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza en la misma humanidad. Esto es de seguro, una tarea más difícil pero incomparablemente más meritoria y admirable. En una carta fechada en marzo de 1954, que fue incluida en el libro Albert Einstein, Su lado humano, en inglés, editado por su fiel secretaria Ellen Lucas y su colaborador Vanesh Hoffman y publicada por Princeton University Press, Einstein dice: por supuesto era una mentira lo que se ha leído acerca de mis convicciones religiosas. Una mentira que es repetida sistemáticamente. No creo en un Dios personal y no lo he negado nunca sino que lo he expresado claramente. Si hay algo en mí que pueda ser llamado religioso es la ilimitada admiración por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. La carta al filósofo Eric Gutkind, del 3 de enero de ese mismo año, subastada en mayo de 2008,72, deja al parecer las cosas más claras. Dice Einstein: la palabra Dios para mí no es más que la expresión y producto de las debilidades humanas, la Biblia, una colección de honorables pero aún primitivas leyendas que sin embargo son bastante infantiles. Ninguna interpretación, sin importar cuán sutil sea, puede, para mí, cambiar esto. También hay una carta poco conocida de Einstein, enviada a Guyach Ranner Jr., el 2 de julio de 1945, en respuesta a un rumor de que un sacerdote jesuita lo había convertido al cristianismo, en la cual Einstein se declara directamente ateo, citado por Michael R. Gilmore en Skeptic Magazine, B5, no 2, 73. He recibido su carta del 10 de junio. Nunca he hablado con un sacerdote jesuita en mi vida y estoy asombrado por la audacia de tales mentiras sobre mí. Desde el punto de vista de un sacerdote jesuita, soy, por supuesto, y he sido siempre un ateo. William Hermans, veterano superviviente de Verdun, profesor de literatura alemana, entrevistó varias veces a Einstein, la primera en Berlín en 1930. En esa ocasión planteó la idea de una religión cósmica, una idea a la que había hecho referencia en la conversación sobre la realidad que había tenido con Rabindranath Tagore y que después desarrolló y tituló Religión y Ciencia, publicado en el New York Times en 1930. Einstein siguió desarrollando esta idea y Hermans, que la consideraba compatible con las creencias tradicionales, se propuso fundar un movimiento que integrara las tradiciones judías, cristiana, vedista, budista e islámica. Estaba dispuesto a obtener declaraciones concisas y precisas sobre Dios. Einstein no pudo serlo más. Con respecto a Dios, no puedo aceptar ningún concepto basado en la autoridad de la Iglesia. Desde que tengo uso de razón me ha molestado el adoctrinamiento de las masas. No creo en el miedo a la vida, en el miedo a la muerte, en la fe ciega. No puedo demostrar que no haya un Dios personal, pero si hablara de él, mentiría. No creo en el Dios de la teología, en el Dios que premia el bien y castiga el mal. Mi Dios creó las leyes que se encargan de eso. Su universo no está gobernado por quimeras, sino por leyes inmutables. 74. Para Einstein, su religión cósmica y su condición judía no guardaban relación entre sí. Cuando se le preguntó si existía un punto de vista judío, replicó: en el sentido filosófico no hay, en mi opinión, un punto de vista específicamente judío.
Para mí, el judaísmo tiene que ver casi exclusivamente con la actitud moral en la vida y así a la vida el judaísmo no es, pues, una religión trascendental. Tiene que ver cómo vivimos la vida y, hasta cierto punto, con cómo la entendemos, y nada más. Tengo dudas si se le puede llamar religión en el sentido aceptado de la palabra, o bien considerarla no como una fe, sino como la santificación de la vida en el sentido suprapersonal que se les exige a los judíos. 75 Einstein decía que la moral no era dictada por Dios, sino por la humanidad. 76. No creo en la inmoralidad del individuo, y considero la ética una preocupación exclusivamente humana sobre la que no hay ninguna autoridad sobrehumana. Algunas publicaciones. Artículo principal. Anexo. Publicaciones científicas de Albert Einstein. Einstein, Albert, 1901. Manuscrito recibido 16 de diciembre 1900, Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen Conclusions drawn from the Phenomena of Capillarity PDF, escrito en Zurich, Suiza, Annalen der Physik, Berlín en alemán Boken, NJ, publicado el 14 de marzo de 2006, 309, 3. 513, 523, Bitcode. 1901 AMP, 309. 513 TOI. 10, 1002 AND 190, 13, 09, 03, 06, vía Wiley Online Library. Einstein, Albert, 1905. A manuscrito recibido 18 de marzo 1905, Ubere in die Erseugungundverwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkten Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light PDF, escrito en Berna, Suiza, Annalen der Physik, Berlín en alemán Boken, NJ, publicado el 10 de marzo de 2006, 322, 6. 132, 148, Bitcode. 1905 AMP, 322. 132 TOI. 10, 1002 AND 190, 53, 22, 06, 07, vía Wiley Online Library. Einstein, Albert, 1905. B. Manuscrito completado 30 abril y recibido 20 de julio 1905. Eine Webestimmung der Molekuldimensionen a New Determination of Molecular Dimensions PDF. Escrito en Berne, Switzerland, published by Wisbuchdruckerei. Disertación en Universitat Zurich, PhD tesis en alemán Zurich, Switzerland, Zurich, publicado el 2008. TOI. 10, 3929, ECHA, 000, 56, 56, 88, vía EdBibliothek. Einstein, Albert, 1905. Se manuscrito recibido 11 de mayo 1905, über die von der Molekularkinetischen Theorie der Warmege for der Bewegung von in Ruenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen on the motion, required by the Molecular Kinetic Theory of Heat, of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid PDF, escrito en Berna, Suiza, Annalen der Physik, Berlín en alemán Boken, NJ, publicado el 10 de marzo de 2006, 322, 8. 549, 560, Bitcode. 1905 AMP, 322. 549 TOI. 10, 1002 AND 190, 53, 22, 08, 06, vía Wiley Online Library. Einstein, Albert, 1905. De manuscrito recibido 30 de junio 1905, Sur Electrodynamic Bewegter Corperon de Electrodynamics of Moving Bodies PDF, escrito en Berna, Suiza, Annalen der Physik, Berlín en alemán Boken, NJ, publicado el 10 de marzo de 2006, 322, 10. 891, 921, Bitcode. 1905 AMP, 322. 891 TOI. 10, 1002 AND 190, 53, 22, 10, 04, vía Wiley Online Library. Einstein, Albert, 1905. E manuscrito recibido 27 de septiembre 1905, Is die Tragate eines Körpers von seinem Energie in alta Bangier. Does the Energie of a Body depend upon its energy content? PDF, escrito en Berna, Suiza, Annalen der Physik, Berlín en alemán Boken, NJ, publicado el 10 de marzo de 2006, 323, 13. 639, 641, Bitcode. 1905 AMP, 323. 639 TOI. 10, 1002 AND 190, 53, 23, 13, 14, vía Wiley Online Library.
Einstein, Albert, 1915. Manuscrito publicado 25 de noviembre 1915, Die Vergleichungen der Gravitation der Field Equations of Gravitation Online Page Images, Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften, en alemán Berlín. 844, 847, vía hecho, Cultural Heritage Online, Max Planck Institute for the History of Science. Einstein, Albert, 1917. A Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie Cosmological Considerations in the General Theory of Relativity, Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlín, en alemán. Einstein, Albert, 1917. B. Zur Quantentheorie der Strahlung und der Quantum Mechanics of Radiation, Physikalische Zeitschrift, en alemán, 18. 121, 128, Bibcode. 1917. FIS, 18. 121 Einstein, Albert, 1923. Manuscrito publicado 1923, en inglés 1967. Grundgedanken und Probleme der Relativitätstheorie Fundamental Ideas and Problems of the Theory of Relativity PDF en alemán, 1923, inglés, 1967. Nobel Lectures, Physics 1901, 1921. Estocolmo. Nobelprize.org, publicado el 3 de febrero de 2015, vía Nobel Media App 2014. Einstein, Albert, 1924. Manuscrito publicado 10 de julio 1924, Quantentheorie des Einatomigen Idealen Gases Quantum Theory of Monatomic Ideal Gases Online Page Images, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Physikalische Mathematische Klasse, en alemán Múnich. Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlín. 261, 267, vía hecho, Cultural Heritage Online, Max Planck Institute for the History of Science. First of a series of papers on this topic. Einstein, Albert, 12 de marzo de 1926. Manuscrito publicado 1 de marzo 1926, Die Ursache der Manderbildung der Flurlaufe und des sogenannten Baersgesetzes on Baerslau and Meanders in the Courses of Rivers, escrito en Berlín, Die Naturwissenschaften, en alemán Heidelberg, Germany. Springer Verlag, 14, 11. 223, 224, Bibcode. 1926 NW, 14. 223 IS 1432, 1904, TOI. 10, 1007, BF 015, 10300, vía Springer Link. Einstein, Albert, 1926 B, escrito en Berne, Switzerland, Erfurt, ed. Investigations on the Theory of the Brownian Movement, PDF, translated by A. D. Cooper, USA. Dover Publications, publicado en 1956, ISBN 978-1, 607-96-285, 4, consultado el 4 de enero de 2015. Einstein, Albert. Podolsky, Boris. Rosen, Nathan, 15 de mayo de 1935. Manuscrito recibido 25 de marzo 1935, Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? PDF, Physical Review, American Physical Society, 47, 10. 777, 780, Bibcode. 1935 PHRB, 47. 777 TOI. 10, 1103, FISREF 47777, vía Apps Journals. Einstein, Albert, 9 de noviembre de 1940. On Science and Religion, Nature, Edimburgo. Macmillan Publishers Group, 146, 3706. 605, 607, Bibcode. 1940 Nature 146. 605, ISBN 0, 7073, 0453, 9, TOI. 10, 1038, 14, 66, 05 a 0. Einstein, Albert, 4 de diciembre de 1948. To the Editors of the New York Times, Melville, New York. AIP, American Inst. of Physics, ISBN 0, 7354, 0359, 7, archivado desde el original el 17 de diciembre de 2007, consultado el 31 de marzo de 2016. Einstein, Albert, mayo de 1949. Wii Socialismo. Reprise, Monthly Review, New York.
Monthly Review Foundation, publicado el mayo de 2009, 6101, mayo, archivado desde el original el 11 de enero de 2006, consultado el 16 de enero de 2006, vía monthlyreview.org. Einstein, Albert, 1950 On the Generalized Theory of Gravitation, Scientific American Clxxxi, 4. 13, 17, Toy. 10, 1038, Scientific American 0450, 13. Einstein, Albert, 1954, Ideas and Opinions, New York. Random House, ISBN 0-517-003, 93, 7. Einstein, Albert, 1969, Albert Einstein, Edwig und Max Born. Briefwechsel 1916-1955, en alemán, Múnich. Dimmenburger Verlagshandlung, ISBN 3-886-82-005, X. Einstein, Albert, 1979, Autobiographical Notes, Paul Arthur Schilp, Centennial Edition, Chicago. Open Court, ISBN 0-875-48-352, 6. Decha Sinalaid Beamtougd Experimentis, described on pages 48, 51. Collected Papers. Stachel, John. Martin J. Klein. A. J. Cox. Mitchell Hansen. R. S. Schulman. Diana Comos Buchwald, ex. 21 de julio de 2008. Manuscrito publicado entre 1987-2006, The Collected Papers of Albert Einstein, Einstein's Writings, Princeton University Press, 1, 10, archivado desde el original el 17 de febrero de 2013, consultado el 31 de marzo de 2016. Más información sobre los volúmenes publicados se halla en la web Einstein Papers Project y en Princeton University Press Einstein Page Eponymia. Sello rumano de 2005 con la imagen de Albert Einstein. Torre Einstein, Potsdam. Además de numerosas calles, plazas y ciudades de varios países del mundo, así como distintas instituciones académicas, una amplia relación de elementos relacionados con la ciencia llevan el nombre de Einstein en su memoria. Química. El elemento einsteinio fue nombrado en su honor. Matemáticas. Convenio de suma de Einstein, notación abreviada usada en álgebra tensorial. Física. Anillo de Einstein, efecto gravitatorio sobre la luz estelar. Ecuaciones del campo de Einstein, 10 ecuaciones de la teoría de la relatividad general. Estadística de Bose-Einstein, tipo de mecánica estadística aplicable a bosones en equilibrio térmico. Condensado de Bose-Einstein, estado de agregación de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto. Einstein, unidad de medida de cantidad de radiación. Relación de Einstein, teoría cinética, relacionada con el movimiento browniano. Modelo de Einstein, utilizado en la física de sólidos de la mecánica cuántica. Espacio. Observatorio Einstein, un detector espacial de rayos X astronómicos. Albert Einstein, nave espacial de carga europea lanzada en 2013. Astronomía. Torre Einstein, observatorio erigido en 1924 situado en Potsdam. Einstein, cráter de impacto lunar. Einstein, asteroide número 2001 del catálogo del Minor Planet Center. Cruz de Einstein, cuásar afectado por el fenómenos gravitatorios que afectan a su luz. Museo. Einsteinhaus, casa museo localizada en Berna, dedicada al físico alemán. Premio. Medalla Albert Einstein, reconociendo anualmente desde 1979 trabajos relacionados con la obra de Einstein. Medalla Albert Einstein de la UNESCO. En la cultura popular. Alps. Famosa fotografía de Einstein sacando la lengua. Albert Einstein ha sido objeto e inspiración para muchas obras de la cultura popular. En el cumpleaños 72 de Einstein, el 14 de marzo de 1951, el fotógrafo de United Press, Arthur Sasse, intentaba persuadirlo para que no sonriera ante la cámara, pero ese día, al haber sonreído a los fotógrafos muchas veces, Einstein le sacó la lengua. Esta fotografía se convirtió en una de las más populares jamás tomadas. Einstein disfrutó de esta foto y le pidió a Uti que le diera 9 copias para uso personal, una de las cuales firmó para un reportero. El 19 de junio de 2009, la fotografía firmada original se vendió en una subasta por $74.324, un récord para una foto de Einstein 7778. Einstein es un modelo favorito para las representaciones de genios o científicos locos. Su rostro expresivo y sus peinados distintivos han sido ampliamente copiados y exagerados.
Frederick Golden, de la revista Time, escribió que Einstein era el sueño de un dibujante hecho realidad. 79. El nombre de Einstein se ha convertido en sinónimo de una persona extremadamente inteligente. También se puede usar sarcásticamente cuando alguien dice lo obvio o demuestra falta de sabiduría o inteligencia. Einstein también ha sido objeto de muchas citas que se han hecho especialmente populares en Internet y se le han atribuido falsamente, incluida Fin de Video XD.